Así como estamos, vamos a hacer una oración. Bendito Dios. Muchas gracias te damos, Señor, por estas alabanzas, Señor. Por este medio de gracia, Señor, que tú nos permites acercarnos a ti, Señor. Hoy en esa humildad, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, esta mañana. Háblanos, Señor Jesús. Queremos de tu ayuda, Señor. Pedimos de tu asistencia, Señor, para poder entender, Señor, lo que tú nos vas a hablar hoy, Señor. Que pueda ser entendible, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Amén. Para comenzar la reunión el día de hoy, quiero compartirte algo que está comúnmente hoy en día, y no para alarmarte, no para asustarte, pues simplemente ya con lo que haya ahorita, con los medios de comunicación, pues ya tenemos, sino simplemente con la ayuda de Dios, poderme darme a entender lo que te quiero compartir el día de hoy. Lo importante que viene a ser el agua para el ser humano. Algo que básicamente en la vida nos ponemos a pensar muy poco cuando se tiene en abundancia o cuando simplemente no escasea. Por ejemplo, te describiré un poco acerca de lo importante que es el agua para uno, para el ser humano. Por ejemplo, el agua permite realizar la mayor parte de las funciones vitales así entre nosotros. Distribuye nutrientes a todo el organismo a través de la sangre, regula la temperatura corporal, ayuda en la digestión, limpia el organismo, elimina toxinas y mejora el sistema inmunológico. El agua es el elemento más importante para la vida. Es de suma importancia, vital para el ser humano, así como para el resto de los animales y seres vivos. Un dato interesante y resulta curioso, que el 70% de la tierra sea agua y el 70% de nuestro cuerpo lo es también. ¿Qué cosas? ¿Por qué hablarte de esto para empezar la reunión? El tema de hoy es lo importante que tú eres para Jesús. Ese es el tema de hoy. Lo importante que tú eres para Jesús. No te puedo decir básicamente que lo podremos comparar, pero se asemeja un poco. ¿Por qué? Porque Jesús es vida y el agua para el ser humano es vida, que sin ella prácticamente podemos vivir a lo mejor un cierto periodo, pero sabemos que es vital para el ser humano. Por eso el tema de hoy para esta enseñanza es lo importante que tú eres para Jesús. Y si me acompañas en el libro de Eclesiastés 3:11, dice la Escritura: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
¿Por qué usar este texto para esta enseñanza? Aquí el rey Salomón describe, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y básicamente de aquí desprendemos la enseñanza del día de hoy. El cuidado de Dios por el ser humano, y lo vemos prácticamente en la creación desde el libro del Génesis. ¿Por qué? Dice la Escritura ya en el libro del Génesis que Dios creó los cielos y la tierra. Y el verbo creó se emplea exclusivamente para referirse a una actividad que solo Dios podía realizar. Significa que en un momento específico Dios creó materia y sustancia que no tiene existencia alguna anteriormente. En la Biblia de estudio Vida Plena nos describe un poco acerca de lo que es la creación. O si tú quieres en un dado caso entender un poquito acerca de la creación, del cuidado que Dios tiene, simplemente darle una repasada, medita en el libro de la creación, en el libro del Génesis, donde te habla de la creación. La Biblia describe la creación de Dios como desordenada, vacía y cubierta de tinieblas. En aquel tiempo el universo y el mundo no tenían la forma ordenada que ahora tienen. Se pudiera decir que hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque a pesar de los años, a pesar de la historia, pues ahorita ¿cómo está? Y simplemente lo vemos en la misma Escritura que en los postreros días la maldad se iba a acrecentar. Pero en el origen, en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, había un orden, había algo establecido que Dios había hecho por ese cuidado del ser humano. Estaban vacíos, desprovistos de toda criatura viva y carente de toda luz. Después de esta etapa inicial, Dios creó la luz para disipar las tinieblas. Dios forma al universo y llenó la tierra de seres vivientes. Dios tuvo ese cuidado para el ser humano. No sé si te has puesto a meditar un poco en eso. Meditando aún en eso, profundizando un poco más. ¿No te has puesto a pensar por qué el hombre pudo haber venido, Dios lo hubiera puesto antes? Pero si tú analizas y profundizas un poco más, Él vino y empezó a preparar cada cosa, empezó a darle cada orden, y una vez establecido, una vez ya hecho todas las cosas, todo lo necesario para que el hombre pudiera habitar la tierra, creó al hombre. Y todo eso nos narra la Escritura que le tomó 6 días. Qué importante somos para Dios. Ponte a meditar un poco. Qué importante es el ser humano para Dios. Ese cuidado que Dios le da al ser humano. Aún sabiendo lo que el hombre iba a hacer, lo que la desobediencia, pero en el corazón de Dios está siempre el bien hacer para el hombre. A veces cuando recibimos una instrucción o un regaño, a veces como que no nos gusta, a veces como que a veces se puede tomar hasta muy personal.
pero luego uno se queda meditando y si nos lo dicen es por nuestro propio bien, no para nuestro mal. O como un padre de familia que a veces ahí está ahí queriendo ahí terquear con la mamá. No, pero ¿por qué? Pero básicamente es para nuestro bien. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado acerca de lo que Él nos pide o de su carácter o de las cosas como Él quiere que se hagan? Mas sin en cambio a veces simplemente no obedecemos o no queremos hacer. Y no te pones como que a meditar que es el bien para nosotros, que es necesario hacerlo por el bien de nosotros. Pero simplemente el ser humano está más como que a estar queriendo preguntar cosas, ¿por qué? Querer indagar, cuando simplemente Dios quiere lo mejor. Analizando aquí esto que te estoy compartiendo, ponte a pensar un poco que Él preparó todo y no le faltó ninguna cosa. Ha dado lo necesario para el bien vivir. Y de ahí, pues prácticamente el hombre cuando se desvía de lo que es la voluntad de Dios, ahí ya no es culpa de Dios, sino del hombre, de la rebeldía del hombre. Mas sin en cambio, Dios hablándonos una y otra vez, o trompezándonos, queriendo buscar siempre el bien para nosotros, mas sin en cambio, pues no accedemos a lo que Dios nos pide. A veces como padre de familia, pues, ¿cómo te pones cuando un hijo o una hija le pides algo y no lo quiere hacer? Te indigna. Pero aquí estamos hablando algo todavía un poco más allá, acerca de lo importante que nosotros somos para Dios, de la importancia que tú le debes de dar a esto. ¿Por qué? Porque Él ha tenido cuidado de que ninguna cosa te haga falta. Eso tú lo puedes meditar en casa acerca de la creación, de lo importante que somos cada uno delante de Dios. Dice la Escritura, todo lo hizo hermoso en su tiempo y el hombre no ha entendido la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No lo ha comprendido, no lo ha entendido, que todo lo hizo hermoso en su tiempo. En un comentario que hace Mateo Henry, dice: cada cosa es como Dios la hizo, no como nos parece. Tenemos tanto el mundo en nuestros corazones, estamos más ocupados con los pensamientos y las preocupaciones de las cosas mundanas, que no se tiene tiempo ni espíritu para ver las manos de Dios en ellas. El mundo no solo se apodera del corazón, sino que ha formado pensamientos contra la belleza de Dios. ¿Cuántas veces no has visto que prácticamente esto así es?
Es un comentario muy acertado. ¿Por qué? Porque así está el mundo actual allá afuera, aún hasta aquí mismo, cuando ya no sabes ni discernir entre el bien y el mal, cuando ya a lo malo le llamas bueno y a lo bueno malo, que vienen a ser la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que simplemente ponen lo amargo por lo dulce. ¿Por qué? Porque estas son las pláticas que regularmente se dan afuera. Ay, ¿qué cabo que tiene? Hay un poquito de esto. Ay, no pasa nada. Tristemente son esos comentarios que hay afuera. Ay, ¿qué cabo que tiene? Nomás me voy a tardar unas 2 horas allá. Ahorita vengo. Siendo desobedientes aún a los padres. ¿O qué decir de un esposo o una esposa? Ay, ahorita vengo, que acabo, no me tardo. Voy aquí con la vecina o con el vecino. Así, ese tipo de cosas muy pequeñas, sientes prácticamente que no va a pasar nada. Pero recuerda una cosa, que todo empieza por algo muy chico. ¿Te has puesto a meditar un poco en las hormigas? Es asombroso cómo trabajan. Y dijeras tú, pues, cómo cargan a lo mejor hasta más peso de lo que ellas pesan. Ponte a meditar un poco en esto. La hormiga con poquito, poquito. Y luego ves, ya cuando acuerdas, ya ves algo muy grande. Así es el ser humano. Hoy en estos días estaba platicando con mi esposa y le comentaba que supuestamente yo, que había tapado un orificio de hormigas, y por eso te lo comparto, porque me acordé. Pues según yo lo tapé y le eché veneno y a todo. No, pues total, como a 1 metro volvieron a hacer lo mismo y había un montón de arena suavecita. Esa arena suavecita no fue así que lo hiciera todo de montón, no. Empezó con algo muy chiquito, con un granito, otro granito, otro granito, otro granito. Así se conduce el ser humano, con cosas muy ligeras que dice que no va a pasar nada. Le acrementas. Hay un poquito de esto, un poquito del otro, que a cabo no pasa nada. No, date cuenta que sí pasa. Y vemos aquí, en esto que te compartí ahorita, que ya no sabes hacer diferencia entre el bien y el mal. Que ya a lo bueno le llamas malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Pues qué de malo tiene que yo agarre un celular, qué de malo tiene que yo vea tele. Posiblemente no tiene de malo. Y tampoco estoy diciendo que sea bueno. Pero pues ponte a meditar y seamos honestos, seamos francos. ¿Qué de bueno hay? No hay nada bueno prácticamente. Tú ve ahorita la actualidad es Internet. Es triste y lamentable que a veces, si yo te pudiera aquí decir que le quitaras a un joven de unos 13, 14 años el celular, podrá estar un día sin ese celular, sin ese aparato. Ponte a meditar en la reacción, cómo se ponen, porque ese es su mundo, ese es lo que a él le llama la atención y que no puede vivir sin él. ¿Hasta dónde se ha llegado ahorita? Y todo empieza por algo muy simple que dejaste que sucediera. No tiene nada malo aquí.
o uno mismo, de adulto. Si estás muy habituado a las redes sociales o a que te llega un mensaje ya de volada en automático, lo agarras, lo ves y luego de ahí lo abres a otra cosa y otra cosa, y una cosa te va llevando a otra. ¿Por qué? Porque ya no sabes discernir entre el bien y el mal. Nos equivocamos prácticamente si pensamos que somos nosotros mismos y que no es la creación de Dios. Nos equivocamos el querer vivir como a nosotros nos plazca y no conforme al propósito por el cual Dios nos ha creado. Eso es algo que prácticamente se ha olvidado. ¿Por qué? Ponte a meditar en esto. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos dio vida? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Qué propósito tenemos nosotros aquí que cumplir en la tierra? ¿Cuál es? Prácticamente son preguntas que muy poco se hace uno. Son preguntas que prácticamente ni meditamos en ellas. ¿Por qué? Porque el mundo está más a la corriente de este mundo. Que si hay una fiesta, pues hay que ir a la fiesta. Allá va corriendo el convivio. Que hay esto, allá vas. Que voy a ir a tal parte. Vives la vida corriendo de arriba abajo y no se llena tu corazón. Sigue estando vacío. ¿Por qué? Porque tú solo te engañas y piensas que con eso vas a satisfacer tu corazón o esa necesidad. Pero no, vuelve a quedar vacío. ¿Que es necesario a veces unas vacaciones o salir? Sí es necesario. Pero cuando se pierde el objetivo por el cual se va a salir, simplemente estás queriendo llenar un hueco que nadie lo va a llenar, solo Dios. Eso sí es real. Estás buscando cosas donde no debes. Y ese no es el propósito por el cual Dios nos creó. Volviendo al tema, qué importantes somos nosotros para Dios como seres humanos. Es un tema prácticamente que se extendería horas o todo el día platicando de esto, pero no es la idea, sino más bien que tú en tu casa lo medites y como que te confrontes, tú con la palabra, tú con Dios, no con el hombre. No se equivoque, es uno y Dios. ¿Por qué? Hace semanas atrás se nos hablaba acerca de qué tanta vida nos da Dios, qué tantos son nuestros años, qué tanto. Al declive, ahorita a la situación, a cómo vamos, cada vez como que es menos y menos. Antes duraba la gente más de 100 años. Ya ahorita los de 80, 90, ahí andan, pero si te das cuenta de una cosa, son pocos o son pocas esas personas. Y de ahí al declive. Ayer me llegaba la noticia que allá en casa de mis papás falleció una persona, así, lleno de vida, de unos 50 años, así en un abrir y cerrar de ojos. Se murió en la mañana y en la tarde ya lo estaban velando. La vida se va, así como el tiempo, andamos corriendo arriba abajo. Cuando acuerdas ya se pasaron 5 años, 10 años.
y entiendes el propósito de Dios, porque Dios ha preparado prácticamente todo desde el libro del Génesis, para que ninguna cosa nos falte. Pero aquí la pregunta es, ¿nosotros entendemos esa parte? Vamos a continuar y pasar al siguiente pasaje que está en Mateo 4, 12 y 13. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Aquí quiero centrarme un poco aquí y profundizar aún todavía un poco más acerca de esta ciudad llamada Capernaum. ¿Por qué hablar de Capernaum? ¿Qué importancia tiene en la Biblia y en nuestra enseñanza el día de hoy? Si tú has leído, la ciudad de Capernaum significa casa de Nahum. La ciudad neotestamentaria de Capernaum se halla ubicada en el noroeste del mar de Galilea, alrededor de 4 kilómetros al oeste de la entrada del Jordán. Capernaum aparece en el registro bíblico únicamente en los evangelios. La ciudad de Capernaum es una de las ciudades más privilegiadas que han existido en la historia. ¿Por qué? Meditando un poco y preparando esta enseñanza, ¿qué tiene que ver con lo importante que somos nosotros para Jesús? ¿Y por qué hablar de Capernaum? Porque si tú has checado, aquí fue donde Jesús comienza su ministerio. Aquí en esta ciudad fue donde sucedieron muchísimas cosas, donde Jesús hizo demasiados milagros. Aquí fue donde llamó a sus discípulos, a Pedro, a Andrés, Mateo, Juan, Santiago. El nombre de Capernaum es especial, ciudad de Nahum o ciudad de consuelo. Fue una ciudad muy especial para Jesús. ¿Por qué? Porque en Capernaum podemos observar la mayoría de los milagros más hermosos que nos narra la Escritura, que nos narran los evangelios. De los más hermosos que puedas hallar en la Biblia, los hallas en los evangelios, en la ciudad de Capernaum. Y prácticamente, si te pones a leer, fue la morada de Jesús, fue la casa de Jesús, fue donde prácticamente Él estuvo ahí. En Capernaum, hablando de esos milagros, por decirte algunos, sanó a la suegra de Pedro, sanó a aquel paralítico tendido en cama, el hijo de un oficial fue sanado, por decir algunos, de los tantos milagros que hizo, de las tantas enseñanzas que Dios dio en esa ciudad llamada Capernaum. ¿Y qué era esa ciudad llamada Capernaum? Pues era una ciudad donde había mucha gente humilde,
Y si te pones a leer un poco, pues era como una especie así de mar, y ahí agarra a los discípulos, a unos cuantos. ¿Por qué? Eran pescadores de pescados, a eso se dedicaban. Ahí Jesús, en esa ciudad de Capernaum, ahí les hace el llamado y lo siguen. Dice ahí mismo en la escritura, dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, en unos capítulos más adelante. Y quedaba meditando, ¿por qué dice esto? Como diciendo: tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Meditando un poco, ponte a pensar un poco. ¿Cómo te pondrías tú si de repente tuvieras muchos milagros, que vieras muchas enseñanzas, que vieras a Jesús, que lo vieras caminar de arriba abajo? Ponte a meditar un poco en la vida de Jesús en la ciudad de Capernaum. Pero fíjate lo que estaba en el corazón de Dios. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Como diciendo Jesús: ustedes han subido hasta el cielo. Yo meditando así un poco, dispuesto a pensar que la ciudad de Capernaum fue privilegiada porque tenían prácticamente el mismo cielo en la ciudad. Ponte a meditar un poco en esto. Podrías decir, ¿pero por qué? Porque estaba primero que nada la presencia de Dios en esa ciudad. Era el mismo cielo ahí en esa ciudad. No había límites para hacer milagros. Ahí Dios dio los discursos más hermosos, las enseñadas más hermosas. Era el mismo cielo en la ciudad de Capernaum. Ponte a meditar un poco en eso. Por eso es que esa ciudad fue privilegiada. Pero fíjate cómo el dolor de Dios por esa tierra y la tristeza que a Él le dio. Era el mismo cielo en esa ciudad, pero aún y con todo eso que la gente vio, con los milagros, con las enseñanzas, la gente no creía. Muy pocos creían. Nadie estaba dispuesto a seguir al Maestro. Nadie estaba dispuesto a seguir a Jesús. Tenían ahí prácticamente todo. Dios les suplía todo conforme a la necesidad de ellos. Mas sin en cambio, había una incredulidad tan grande que la gente simplemente no quería creer. Y esto no es ajeno a lo de hoy en día. ¿Por qué? Porque podemos prácticamente aplicarlo. Hace tiempo conocí a unas personas, entre ellos un amigo. Ellos tenían problemas, él y su esposa, porque no podían tener familia. Después, pues ellos pedían, intercedían y le pedían a Dios. ¿Y qué pasa? Se embaraza la esposa. Hasta cierto punto seguía. Lo que te quiero decir es que hubo un milagro que ellos vieron, pero puedes preguntarme ahorita dónde están.
¿Dónde quedó ese milagro que Jesús hizo? Y aquí entre nosotros, ¿cuántos milagros no hemos visto o que tú has sabido que Dios ha sanado a alguien, que Dios le quitó un cáncer a esta persona o que le sanó la pierna o algo adentro de nuestro cuerpo? Hemos sabido, Dios te ha dado testimonio de que Dios es poderoso, pero simplemente la incredulidad. Y aquí vemos que mucha gente no entendió la importancia que Dios tiene para con cada uno de la gente. No entendieron lo importante que es el ser humano para Dios. Aquí la pregunta es, ¿tú entiendes lo importante que tú eres para Dios? Y con esto no quiero que me malinterpretes ni que te esté dando por tu lado, no. Más bien que tú sabes lo que Dios te ha pedido, pero ¿lo estás haciendo? ¿Sabes tú lo importante que tú eres para Dios, pero qué estás haciendo con esa vida que Dios te ha dado? Aún en la Escritura nos dice que somos como administradores y nos enseña que cuidamos el cuerpo. Te decía al principio, muy poco se medita o se piensa en el agua cuando la tenemos, cuando simplemente nos sale de la llave y abrimos y la tenemos. Pero ahorita como estamos, que de repente se dice que ya la van a cortar un día, y es cuando empieza uno a razonar y empiezas a cuidar hasta cierto punto. La semana pasada me decía un hermano que él de tiempo atrás, no de ahorita, que él recolectaba el agua de la lavadora y que con esa hacía limpieza porque tenía mascotas. No de ahorita, de tiempo atrás. Pero si yo te dijera ahorita que el agua se va a acabar, prácticamente haríamos lo mismo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? El ser humano recurre a Dios cuando empieza a escasear el trabajo, cuando hay una dificultad, cuando tienes una enfermedad. Es cuando recurres. Pero cuando todo está tranquilo, no hay una búsqueda. ¿Por qué? Porque sientes que no lo necesitas. Cuando prácticamente nosotros sin Dios no somos prácticamente nada. Pero Él tampoco está ahí como que forzándote, ¿no? Él te da la libertad para que escojas. ¿Para qué? Creo yo que para que el día de mañana no le vayas tú a decir tantas cosas de que no es que me pediste tantas cosas, ¿no? Dios no te fuerza, es tu voluntad la que tú tienes que someter al señorío de Cristo. Date cuenta de lo importante que es el ser humano para Dios. Nunca has hecho una situación, bueno, no una situación, sino más bien, nunca has dejado de tomar agua varios días. Al menos un día, pero 2. El agua es tan vital como lo es Dios en nuestras vidas. Y es necesario que podamos comprender eso.
porque la vida se va, nos desgastamos, nos cansamos, se vienen los años y se va muy rápido. Pasamos a otro pasaje y con esto concluimos. Está en Mateo 23, 27. 23, 37, perdón. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Nuestro Señor declara las miserias de los habitantes de Jerusalén que estaban a punto de provocar, pero no se daban cuenta de los sufrimientos que debía de sufrir. Y aquí la figura que usa Jesús es algo muy práctica y muy entendible en este pasaje. No sé si lo has hecho o si lo has visto, pero es algo que casi la mayoría. ¿Has visto una gallina con sus pollillos? ¿Has querido agarrar uno de ellos? ¿Y has visto cómo se pone la gallina? Se pone brava, se pone celosa. ¿Por qué? Porque es una protección que le da a esos pollitos. Es algo muy razonable. Es algo que el Señor Jesucristo puso muy práctico para entenderlo. ¿Cuántas veces no quise juntar, así como la gallina con sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Qué importante somos nosotros para Jesús. De todo esto, yo te podría compartir un poco acerca de cómo es la figura que Dios es hacia nosotros y cómo en las dificultades o en los problemas Él es tu ayudador, como esa figura de la gallina, que viene alguien a querer meter mano o a querer agarrar, y Jesús, que todo lo observa, ahí está, al pendiente. Pero es algo que no quieren creer, que muy poco se cree. Dios, con esta promesa que hace, ¿no le creen? Es un emblema apropiado del tierno amor del Salvador para aquellos que confían en Él y su fiel cuidado de ellos. Esa figura es muy hermosa. Jesús siempre usó ejemplos muy prácticos, muy sencillos, para poder comprender lo que Él siempre nos quería transmitir. Llama a los pecadores a refugiarse bajo su tierna protección y los mantiene a salvo.
Esa es la importancia, lo importante que es el ser humano para con Dios y que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero aquí la pregunta es si entendemos esto. Meditemos esto y llevémonoslo a casa. Que Dios pueda seguirte hablando, ministrando. Porque date cuenta de algo, que somos muy importantes para Dios. Cada uno de nosotros. No nomás uno, no nomás otros. No. Así como el agua es necesaria para todos, así Dios. Somos muy importantes, son almas que a Él le costaron su preciosa sangre. Estuvo dispuesto a morir por ti. Estuvo dispuesto a darlo todo. Imagínate qué importantes somos para Él. Hacemos una oración y concluimos. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Ven y ayúdanos, Señor Jesús, a cada uno a tomar lo que a cada quien corresponda, Señor. Qué importante, Señor, es que entendamos esto, que somos muy importantes para ti, Señor, y que tienes cuidado de cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender esto, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén.